poder conceder el tiempo a nuestro pastor, nuestro hermano Pablo Albán. Él tiene la palabra y la meditación en esta tarde. Dios le bendiga, hermano. Adelante, hermano pastor. Vamos a escuchar la bendita palabra del Señor. Amén. Amén, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga una vez más. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con aquellos hermanos que han estado ingresando a este tiempo virtual, pero sobre todo un tiempo con el Señor. Amén. Ya Dios está escuchando nuestra alabanza, Dios está escuchando nuestra adoración, Dios ya ha escuchado las palabras de gratitud de nuestras hermanas que en esta oportunidad han podido expresar, ¿no?, con gozo esa gratitud por todas las bendiciones y servicios al Señor. Ahora es momento de escuchar al Señor, ¿no? Esta reunión, si bien es cierto, nos permite alabarle, pero sobre todo nos permite también escuchar su palabra. Hemos tomado la lectura de esta tarde en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y la lectura ha sido desde el versículo 9 hasta el versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 16. Y dice así la lectura de la palabra del Señor. Voy a leerlo nuevamente y ponemos atención, hermanos, en este tiempo. Dice el título: El pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como a por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. El versículo 15 empieza diciendo: porque esta es la voluntad de Dios. Cuando usted y yo hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, ya entramos en esa faceta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo estuvo dispuesto a hacer muchas cosas para el Señor, pero a su manera. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, con sus ideas, con sus pensamientos, hasta que tuvo su encuentro personal con el Señor. Y cuando tuvo ese encuentro personal, él entendió que no era lo que él quería hacer ni lo que él pensaba. Era lo que Dios quería. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces este versículo 15 dice: esta es la voluntad de Dios. El primer domingo que empezamos este culto, hemos hablado de que, si bien es cierto, ahora ya no nos congregamos en el templo en Independencia, pero hemos dicho por su palabra que el templo de Dios es nuestro corazón, es nuestra vida. Vosotros sois el templo del Dios vivo, ¿no? Lo segundo que hemos visto el domingo pasado es que de las tinieblas Dios nos sacó a su luz, nos escogió. Cuando hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido separados de las tinieblas y hemos sido puestos en el campo espiritual, en la luz de Dios, con todas las bendiciones que Dios. Qué hermoso haber sido escogidos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y ahora vamos a ver que hemos sido escogidos para dar testimonio, que hemos sido escogidos para ser instrumentos. Como decía nuestra hermana Sarita, estoy orando por mis compañeros desde el jardín, ¿sí? ¿No? Desde primaria, desde secundaria, por todo lo que me acuerdo, ¿no? Y así pasa con cada uno de nosotros. Nos encontramos con amistades y los que nos han conocido de repente en el mundo
como mundanos y todo lo demás, ahora nos ven diferentes. Y de eso se trata el mensaje en esta noche. Si hemos sido escogidos, pero hemos sido escogidos para dar testimonio, para ser de bendición. La Biblia dice que no se prende una luz para que esté escondida, sino para que alumbre, ¿no? Y bendito sea el Señor. Entonces, conocemos bien este versículo en 2 Corintios 5:17 que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En 1 Juan 1:12 sabemos que a todos los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre, Dios nos ha hecho sus hijos. Amén. Ahora somos sus hijos. En Gálatas 3:26 dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 4:7 dice, ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Qué hermoso, hermanos. Dios lo afirma y lo reafirma a través de muchos versículos en su palabra, que ahora tú y yo ya somos sus hijos. Amén. Ya somos cambiados, ya somos transformados. ¿Para qué? No solamente para sentir ese gozo de salvación, no solamente para que vivamos y disfrutamos de esas bendiciones en Cristo, sino para dar testimonio. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Y nuestro testimonio, esa luz que Dios ha prendido, va a ser para que otros conozcan al Señor y vengan a los pies del Señor y también entren en salvación en Cristo Jesús. Eso es importante. Por eso dice acá el versículo que hemos leído en 1 de Pedro 2:9. Ahora, ¿qué cosas somos? Somos algo especial, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa, formamos el pueblo de Dios. ¿Para qué dice este versículo? ¿Para qué? ¿Para qué Dios ha hecho todo eso en nosotros? Para que anuncies las virtudes. Para que anuncies las virtudes. Hermano, qué lindo cuando uno va conociendo más del Señor a través de su palabra, vamos conociendo más al Señor. ¿Qué vamos conociendo? Que Él es fiel, que Él es misericordioso. Cada uno de nosotros puede dar testimonio que durante este tiempo, como decía nuestra hermana Lita en su testimonio, en su gratitud, no nos ha faltado. Dios ha sustentado. Tal vez mi esposo no ha tenido el trabajo adecuado, pero no ha faltado. Dios es fiel, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, Dios es justo. Hermanos, ¿cuántas virtudes vamos conociendo de Dios hasta aquí? Muchas virtudes. Y todo eso está escrito en su palabra y en nuestra vida se hace real y nosotros nos gozamos en dar testimonio de que sí, que es real. Es real que Dios no me deja, su presencia está conmigo. ¿Lo cree? Es importante eso, hermano. No estamos solos, como decía nuestra hermana Lita, ¿no? Y nuestra hermana Sarita, estamos acá, mamá y yo, y cuando yo salgo, yo sé que Dios está conmigo y Dios también se queda con mi mamá. Hermano, eso es maravilloso. Cuando usted pueda caminar en la calle o estar de repente ahí en su casa, no estamos solos, Dios está. Esa es una de las grandes manifestaciones de su amor. Entonces, ¿qué dice la palabra? Somos llamados, hermanos. Hemos sido escogidos, ahora Dios está en nuestro corazón, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero hemos sido escogidos para ser de bendición para otros. Hemos sido escogidos para dar testimonio de otros, a otros. Amén. ¿Dónde empieza ese testimonio? Hemos escuchado la gratitud de mi hermana Anita. Ella dice, yo oro al Señor porque los que están en mi casa también sientan. ¿Dónde empieza nuestro testimonio? En casa, hermanos. Así dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice, ¿no? Que ahora somos luz. Somos la luz del mundo. ¿Y dónde? ¿Dónde somos la luz del mundo? No se prende una luz para que esté escondida, sino para que alumbre para a los que están en casa. Primero empezamos en casa y luego a nuestro entorno, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y eso es lo que dice la palabra del Señor acá, ¿no? Cuando leemos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12, mira lo que dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. ¿A qué se refiere esto, hermano? Los que nos han conocido dicen, mira, este ha sido un borracho, él ha sido un mentiroso,
él ha sido, él ha sido un bailarín, un fiestero, él ha sido un vicioso. ¿Y cuántas cosas pueden decir de nosotros? De nuestra vida pasada, los que nos han conocido pueden decir, tú pastor, o tú cristiano, tú, ¿no? Tú que, tú has sido, ¿qué cosa nos han conocido en nuestra vida pasada? Y murmuran que él no va a cambiar. ¿Qué se va a cambiar? Sí, hermanos, sí se puede cambiar, ¿no? Y dice así, para lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahora ya somos cristianos, ahora ya tenemos la bendición de ser hechos hijos de Dios. Pero, ¿de qué más nos advierte este versículo hermoso, esta palabra, hermanos? ¿Cuántas veces hemos leído de repente este versículo 11? Dice acá, amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Somos conscientes, usted y yo somos conscientes que tenemos una lucha, ¿no? Dice la palabra de Dios ahí en Gálatas, la carne es contra el espíritu, el espíritu es contra la carne, dice Romanos, y en Gálatas dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, dice Gálatas 5:17. Somos conscientes de esa realidad, ¿no? Pero gracias a Dios que ahora podemos cantar victoria. Uno de los coros que hemos cantado ha sido Hay victoria. El himno que hemos cantado en esta tarde es, ¿no? Ya tengo la victoria, victoria en Cristo, hermano. Podemos declarar que hay victoria. Antes, ¿cómo era antes? Antes usted y yo decíamos, está mal lo que estoy haciendo, debo cambiar, voy a cambiar, pero nunca hemos cambiado. Así ha sido nuestra vida antes, ¿no? Por esa conciencia que teníamos, sabíamos que estábamos actuando mal, pero queríamos cambiar, no podíamos cambiar. Y así dice Romanos capítulo 7, versículos 15, ¿no? Lo que hago no lo entiendo, dice, ¿no? Quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo que no quiero, dice, ¿no? Entonces, así es nuestra vida. Pero gracias a Dios, en Cristo Jesús, hermanos. Cuando hemos recibido a Cristo, hemos recibido la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es poder de Dios. Ese poder está obrando en nuestra vida. Ese poder está ahora obrando en tu vida, ¿no? La carne es contra el espíritu. Seguimos todavía con esos deseos carnales. En la medida que nuestra comunión con el Señor se fortalece, en la medida en que tu comunión con Dios cada vez va a ser mejor, te levantas horas, lees tu Biblia, buscas al Señor, agradas a Dios, en la medida que más tu relación con Dios se fortalece, entonces vas a poder salir victorioso. Porque los deseos de la carne siempre van a batallar contra esos deseos de agradar a Dios. Podemos salir en victoria, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿No? Romanos 8:3. Mire qué dice Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, por el pecado, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, condenó al pecado. Qué lindo, hermanos. En Cristo Jesús el pecado ha sido condenado. Podemos ser victoriosos. Podemos salir adelante cuando nos aferramos a ese sacrificio, cuando buscamos más del Señor, cuando nos aferramos a Cristo. Y dice la palabra del Señor, un versículo muy conocido, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras estamos en este mundo, hermanos, y este mundo nos jala, todo lo que vemos, dice la palabra en Pedro, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, nos jala, nos atrae, pone deseos carnales. Pero Dios nos dice en su palabra que no amemos el mundo. ¿Amén? Porque si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. No es malo estar aquí. Tenemos que trabajar, que tenemos que vestir. Dios es consciente de todas nuestras necesidades, hermanos, pero que nuestra mirada esté puesta en Dios, que nuestro corazón esté puesto en Dios, que nuestros deseos sean deseos de agradar a Dios. Y si nosotros nos fortalecemos en eso, dice la palabra, leo nuevamente el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios.
¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que quieren libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Qué hermoso título, hermanos. Qué hermoso título termina acá nuestra lectura y con este título hermoso. ¿Qué cosa eres tú? ¿Qué cosa somos ahora como iglesia? Siervos de Dios. Recuerda eso, hermano. ¿Dónde estás? Tal vez en tu cuarto, encerrado, ¿no? Conversé con un hermano y me dice, estoy en mi cuarto cerradito, no puedo salir porque estamos cuidándonos. Estás en tu cuarto, estás en tu sala, estás en el mercado. Recuerda, donde tú estás, eres un hijo de Dios, pero también eres un siervo del Señor. Y como siervo del Señor, hermanos, dispongamos nuestro corazón para que las personas glorifiquen a Dios por nuestros hechos. Para que en lo que hablan de nosotros y murmuran de nosotros como malas personas que hemos sido, ahora que dice, glorifiquen a Dios. Que nuestra vida, hermanos, que nuestra vida siga siendo para bendición de otros. En medio de esta cuarentena, en medio de las tinieblas, de la angustia, del dolor y de las dificultades que cuántas personas puedan estar pasando, usted y yo seamos esos canales de bendición para traer paz, para traer gozo, para traer esperanza, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestra propia vida, con nuestro testimonio, con nuestra ayuda. Eso es lo que desea Dios, hermanos. Tú y yo hemos sido escogidos para ser de bendición, para que, dice la palabra de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dispongamos nuestro corazón, fortalezcamos nuestra vida, fortalezcamos nuestra comunión con el Señor, leamos más de su palabra, hermanos, porque cuanto más leemos su palabra, más vamos a conocerle. ¿Y qué dice la palabra? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón sacará lo bueno. Que Dios les bendiga, hermanos, que sigamos fortaleciéndonos, orando unos por otros y que dispongamos nuestra vida para poder seguir sirviendo al Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias porque ahora entendemos, Señor, que tu presencia está en nuestra vida. Tú estás con nosotros, que nuestro cuerpo es templo de tu Espíritu, que hemos sido escogidos, Señor, de las tinieblas a esa luz admirable. Que antes, Señor, estábamos en el mundo y ahora, Señor, pertenecemos, Señor, al reino de los cielos. Antes estábamos formando parte de este mundo y ahora, Señor, somos extranjeros y peregrinos, dice tu palabra, Padre Santo. Pero todavía estamos aquí en esta tierra, Señor. Y ahora nos has llamado, Padre Santo, para ser testigos, para ser de bendición. Nos has escogido para ser de bendición, Padre Santo, para cuantos aún no te conocen, Padre. Señor, son tiempos peligrosos, son tiempos muy tristes de angustia, Padre, pero que nuestra vida pueda ser, Señor, esa luz encendida para cuantos aquellas personas que están en tinieblas, angustiados, necesitados, en pecado, Padre Santo. Ayúdanos a ser de bendición, Padre amado. Tu palabra dice que no se prende la luz para que esté escondida, sino para que alumbre, Padre Santo. Toma control, Señor. Ayúdanos a vencer esas batallas, Señor, que dice tu palabra, Padre Santo. Que los deseos carnales que batallan con nuestra alma, ayúdanos, Señor, a poder vencer esos deseos carnales. Ayúdanos a fortalecernos en ti, Padre. Ayúdanos a amarte más cada día, Señor bendito. Toma control, Señor, en nuestras vidas. Perdónanos, Padre Celestial, perdónanos si no estamos buscando, Señor, tu reino, si no estamos más afanados en este mundo. Perdónanos, Señor, porque no dedicamos el tiempo que tú te mereces para ti, Señor. Si no, Señor, nos enredamos, Señor, en nuestros afanes, Padre Santo. Y tu palabra dice, Señor, que ninguno que milita, Señor, en los negocios tuyos, Señor, se enreda en las cosas de este mundo, Padre Santo. Ayúdanos a no enredarnos, Padre amado, a estar listos, a estar dispuestos a servirte, porque somos tus hijos y somos tus siervos, Padre Santo. Toma nuestro corazón, toma mi corazón, Señor. Toma el corazón de tu iglesia, Padre Santo. Te alabamos, Santo Dios, bendecimos tu nombre.
en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. El Señor le bendiga. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor, hermanos. Le damos gracias a Dios por su palabra. Y gracias a Dios por todo lo que nos brinda a través de él, ¿no? De nuestro hermano pastor, de su palabra misma. Y solamente recalcar este hermoso versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Gloria al nombre de nuestro Señor.